siempre los llevo a que busquen la amistad con Dios, a que se reconcilien con Dios, a que acudan al sacramento de la confesión. Pues a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tenemos que estar, tenemos que hacer, a veces queremos, ¿verdad?, las cosas muy cómodas, queremos que todo nos llegue a nosotros y a veces sin querer hacer ni el mínimo esfuerzo. A veces tenemos que hacerlo. El Padre hoy nos hablaba y nos daba ejemplos de personas que hicieron ese esfuerzo, que fueron detrás de Jesucristo, que tocaron el borde de su manto, que se subieron al techo de una casa y abriendo un agujero bajaban el cuerpo que estaba paralítico y lo ponían delante de Jesús. Personas que hacían de todo para poder tener ese encuentro personal con el Señor. Nosotros hacemos todo esto porque queremos que las personas alcancen a tener amistad con Dios, amistad con Él, que tengan al Señor ahí en su vida. Y ahí está el secreto de todo. A veces nosotros solo nos acercamos al Señor cuando tenemos alguna necesidad de Él, cuando tenemos el problema, cuando nos alcanza la enfermedad. Es que entonces nos recordamos del Señor. Por eso yo le digo a los hermanos que habrán personas que nunca van a sanar, nunca van a ser liberadas de ese mal, porque quizás esa circunstancia que ha llegado a tu vida es lo único que te ata a Dios, es lo único que te acerca al Señor, es lo único que te lleva a buscar al Señor, que si no lo tuvieras, pues ni a la iglesia fueras. Sí. Pero bendita enfermedad que llegó. Bendita circunstancia que llegó, ¿verdad? Que quizás nosotros la miramos de otra forma, quizás no como una bendición, sino como una maldición, pero esa circunstancia te está llevando a los pies del Señor, ¿sí? A donde todos tenemos que ir. Y a veces queremos cosas, ¿verdad?, que le corresponden a los hijos de Dios. Hay personas que pues dirán, pues todos somos hijos de Dios. Yo siempre menciono estas cosas porque pues a veces creemos eso. Pero la Biblia es clara, la Biblia nos enseña que hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese sacramento que nosotros pues, donde cuando llevamos a nuestros hijos a recibirlo, esos sacramentos que dan iniciación a la fe cristiana, el primero es el bautismo. Y ese sacramento lo que hace es convertir esa criatura en hijo de Dios. Entonces todos somos creación de Dios y no nos convertimos en hijos de Dios hasta que Él llega a nuestra vida. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que aquellos que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio permiso para llamarse hijo de Dios. Si yo necesito un permiso para llamarme hijo de Dios, quiere decir que no nací siendo hijo de Dios. Soy creación de Dios hasta que Jesucristo llega a nuestras vidas. Lo importante, ¿verdad?, de nosotros llevar a nuestros hijos a ese sacramento lo más pronto posible. A veces esperamos, ¿verdad?, un tiempo para llevar a los niños a ese sacramento. No sabemos, ¿verdad?, qué es lo que el próximo minuto nos tiene. Y a veces esperando, quizás en fiestas, esperando en el padrino que escogemos, que a veces hasta escogemos padrinos que no son las personas correctas para estar ahí, ¿verdad?, en ese sacramento con nuestros hijos. ¿Sí? Pero hay que llevarlos, ¿verdad?, a ese sacramento.
porque es ahí donde nos hacemos hijos de Dios. Sí, hijo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre también. Dice la Biblia, la voluntad del Padre. Sí, a veces queremos, ¿verdad?, que Dios esté ahí para nosotros, pero nosotros estando distanciados de Dios y estando hasta en enemistad con este Dios. ¿Sí? Y no es así como funciona. En la Biblia hay una lectura de una mujer cananea que tenía una hija que era atormentada por un espíritu. Ella había escuchado hablar de Jesucristo y esa noticia, ¿verdad?, pues creó esperanza y fe en ella, que a pesar de que no era judía, ella creía que Jesucristo podía solucionar el problema que ella tenía. Y ella, cuando supo que venía Jesucristo, se fue detrás de él y de sus discípulos, gritando, hijo de David, Señor, ten misericordia de nosotros. Ella venía gritando esas palabras y los discípulos querían que ella se callara, porque las palabras pues eran fuertes. Eran palabras que los comprometían, no solo a Jesucristo, sino a ellos también por venir caminando con Jesucristo. Los comprometían. Algo que ni ellos todavía habían tenido el valor de reconocerlo públicamente. Ella sí lo reconoció y ella sí vino por detrás de la multitud y se acercó al Señor. ¿Verdad? Y el Señor no la quiere atender en el momento. Si ella venía detrás y ellos le dijeron a Jesucristo, los discípulos, atiende a esta mujer porque anda detrás de nosotros gritando estas palabras. Y viene Jesús y le dice estas palabras a los discípulos: yo solo he venido para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que la mujer aprovecha que Jesucristo está hablando con esos hombres, con los discípulos, y se postra ante él y le vuelve a decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Y viene Jesús y le dice estas palabras: no es bueno quitar el alimento que le corresponde a los hijos para dárselo a los perros. Jesucristo fue fuerte con ella en ese momento. Y ese término de perro era lo peor que tú le podías decir a una persona en ese momento, porque lo que le estás diciendo a ella era que ella era una cualquiera. Sí. Los judíos siempre, ¿verdad?, se han creído así, pues la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y pues ella no era de ese pueblo escogido, de ese pueblo elegido. Y ella se le acerca a él y Jesús no la quiere atender en ese momento. Y las palabras que ella va a decir, pues es lo que va a convencer a que Jesucristo quería atender su caso. Ella le dice, pues es cierto, le dice, sí, es cierto, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, sí es cierto. Jesucristo escucha estas palabras y dice: wow, grande es tu fe. Grande es tu fe. Pues que se haga así como lo has creído, como lo has dicho. Sí, esas palabras conmovieron el corazón de Jesucristo, porque en esas palabras ella tiene la suficiente humildad para reconocer de que ella no era del pueblo de Israel,
que ella no era merecedora de lo que ella estaba esperando, pero creía que Jesucristo podía cambiar esa situación. Creía que Jesucristo podía cambiar esa circunstancia. Yo siempre digo a las personas, mira, la sanación comienza con uno reconocer. La sanación comienza con uno tener la suficiente humildad de reconocer de que estamos enfermos. Cuando nosotros vamos a la confesión, nosotros tenemos que ir con toda la humildad, reconociendo de que hemos fallado, de que hemos pecado. El Papa Francisco lo describe de esta forma, que debemos de ir sintiendo la santa vergüenza y convertidos. Sí, arrepentidos por el error que hemos cometido, y estamos tan arrepentidos que hasta sentimos la vergüenza por lo que hemos hecho, pero convertidos. Sí, eso no ocurre después de la confesión, eso ocurre antes. Tú y yo tenemos que ir, mi querido hermano, ya sabiendo que ese error no lo vamos a cometer más. Sí, fallamos, pecamos, sentimos la vergüenza de ese error, pero vamos decididos de que no lo volveremos a hacer. Y si vamos de esa forma, mi querido hermano, bueno y justo es Él, dice la Biblia, para perdonarnos. Y ese sacramento es de sanación, que a veces no acudimos a Él, pero está listado como un sacramento de sanación. Y cuando vamos a ese sacramento, es lo que hace este sacramento. ¿De qué nos sana? Pues nos sana de todas esas cosas que nos ha apartado de Dios. Y nos devuelve la gracia de poder llamarnos hijos de Dios, que quizás la perdemos por no cumplir con su voluntad. Cuando vamos a ese sacramento, ahora recibimos la sanación de poder llamarme hijo de Dios de nuevo. Y es ahí donde el Señor empieza a manifestarse. Y Dios no puede obrar en nosotros hasta que nosotros no reconozcamos. No reconozcamos nuestra falta, no reconozcamos nuestra falla, hasta que no tengamos la humildad suficiente para reconocer que resbalé, que caí. Hasta que yo no pueda reconocer mis miserias humanas, Dios no puede trabajar conmigo. Dios no puede sanarme. La sanación comienza con uno reconociendo de que está enfermo. La liberación comienza con uno reconociendo de que está atado. Poder tener un encuentro con Él comienza con uno reconocer de que anda perdido. Y solo de esa forma el Señor nos podrá levantar. Si la Biblia dice, humíllate pues bajo su poderosa mano para que Él te levante. Y son así. Yo siempre digo a las personas, mira, cuando se me acercan y buscando, ¿verdad?, que le ore por alguna enfermedad, le ore por alguna circunstancia. Entonces, yo le digo a las personas, mira, aquí el secreto está en que tú y yo tengamos amistad con el Señor. Y habrán personas que nunca van a sanar porque quizás ese problema, esa situación que tú tienes, es lo único que te lleva a la iglesia. Es lo único que te lleva a clamar a Él, a hablar con Él, que si no lo tuvieras ni a la iglesia fueras. Entonces hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar esa amistad con Dios. Hay que buscar una relación con Él. Y yo sé, mira, que todos somos pecadores y que todos cometemos errores, pero Dios quiere ver el intento nuestro de acercarnos a Él.
Este evento que hoy estamos realizando aquí, que quizás muchos de ustedes no participaron en lo que hacemos, pero este evento tiene mucha inversión espiritual. Alrededor del mundo, personas estaban orando por cada uno de los que estamos aquí, orando los unos por los otros, ayunando, rezando, ofreciendo la Eucaristía para que Dios se manifieste, para que se manifieste en los corazones de cada uno de nosotros. Sí. Decía mi obispo que el milagro acontecía mucho antes del evento. Acontecía con todas las personas buscando ya el rostro de Dios. Yo no sé cómo tú has venido hoy aquí. Quizás has venido porque te han dicho de un evento de sanación, de liberación, milagros. Y sí, es así, eso fue la motivación, ¿verdad?, que el Señor utilizó para traerte aquí, pero te trajo aquí para que descubrieras la perla preciosa, para que encontraras el tesoro escondido, para que abrieras hoy tu corazón y lo invites a entrar a tu vida, a ser tu Señor y Salvador. Para que vayas donde uno de estos sacerdotes, ¿verdad?, y que están aquí hoy, y hagas una buena confesión. Y ahí seas sanado y se te devuelva la gracia de poder llamarte hijo de Dios. Y ahí empieza, mi querido hermano. Como dice en la lectura, amado, deseo que prosperes en todas las cosas. Así como prosperas espiritualmente, que prosperes también en salud. Así se saludaban los primeros cristianos. Ellos buscaban la parte espiritual primero, que eso era lo más importante, y inmediatamente pues también esperaban en todo lo que venía, con uno tener una relación con Dios, con uno tener amistad con el Señor. Sí, eso es lo que tenemos que buscar primero, y Dios se encargará del resto. Fíjate, interesante, ¿verdad?, que la palabra salvación y sanación en el griego es la misma palabra. Sí. Y cuando uno sana del alma, sana físicamente también. Yo lo he visto muchas veces. Personas sanar su relación con Dios y Dios obrar en sus vidas, Dios obrar en sus familias, Dios obrar. Mira, hoy quizás estamos pidiendo aquí que Dios obre en nuestras familias, en nuestros hijos, pero la lectura, si vas a Hechos de los Apóstoles, comienza con nosotros. La promesa es que si tú eres salvo, si tú eres sano, te dice sánate tú y serás salvo tu casa, serás salvo tu familia. Todo comienza con nosotros. Y si nos acercamos a Él, mi querido hermano de corazón, el Señor nos va a recibir. Y Él va a cuidar de ti. ¿Crees que Él está ajeno a tu necesidad? Él no es sordo. Él ha escuchado tu súplica. Él ha escuchado tus rezos. ¿Cuántas veces has rezado buscando el favor de Dios? Dios sabe todo eso. Dios conoce de lo que tú necesitas. Antes que tú se lo pidas, dice la Biblia, que Él sabe de qué necesidad nosotros tenemos. Pero Él está buscando que nosotros nos acerquemos a Él y que le creamos. Sí. Que entreguemos nuestras vidas a Él. Sí, Él está queriendo. Hoy el padre hablaba, ¿verdad?, de esos los dos ciegos que seguían a Jesucristo. Jesucristo sabía que estaban ciegos y venían detrás de Él gritando, ten misericordia de nosotros, y los hizo caminar. Él sabía que la necesidad que tenía, pero Él quería
ver que ellos estaban completamente creyendo en Él. Su entrega a Él. El Señor, mi querido hermano, va a utilizar todas nuestras circunstancias con ese fin, con ese propósito de que nosotros nos acerquemos a Él. Y si hoy nos volvemos a Él, Él va a obrar. Él nos va a sanar. Sí, Cristo. Vamos hoy a acercarnos a Él. Vamos hoy a abrir nuestros corazones a Él. Vamos a dejarlo ser Dios. Y tú verás lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas en este día, en este momento. Hoy te invito, mi querido hermano, que nos examinemos, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero motivo por nosotros estar hoy aquí en este lugar? ¿Por qué Dios nos reunió? ¿Por qué Dios nos trajo a este lugar? Y vas a ver, mi querido hermano, que es mucho más grande, más mayor a lo que tú te crees. El Señor no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y Él está ahí esperando, mi querido hermano, por cada uno de nosotros, porque ya nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Y no importa cómo te encuentres. Y no importa el error que hayas cometido, porque más grande es el amor de Dios. Y de nuevo, mi querido hermano, si no fuese así, jamás hubiese Él entregado a su iglesia el poder de ministrar su misericordia en un sacramento que se llama la confesión. Que podemos ir a ese sacramento arrepentido y convertido y ahí recibir la misericordia de Dios. Sí. Hoy el Señor te ha traído aquí para que todos salgamos llenos de Él. Y yo quiero que en esta tarde tú le des más importancia a eso, a todo cualquier otro problema que tú hayas traído aquí. ¿Y por qué te digo eso? Porque lo más importante es eso. Y Dios se va a encargar de tus problemas. Dios se va a encargar de esa necesidad. Dios se va a encargar de esa circunstancia. Dios va a obrar, mi querido hermano. Porque cuando sanamos de aquí, sanamos espiritualmente, vamos a sanar del todo. Amén.